Hola a todos, hoy os traigo el repaso del 2024 de Sigma Internacional y Gamma Global. Es verdad que este año pasado no hemos hecho ninguna update de cómo iban los fondos. El último vídeo que podéis encontrar en el canal es el repaso del 2023, hace más o menos un año. Pero bueno, yo creo que he estado bastante activo, ¿no? en muchos podcasts, en Twitter y por supuesto pues respondiendo a quien lo necesite. Ya digo que yo siempre respondo, a veces tomo algo más de tiempo, pero yo creo que es clave, ¿no? Tener esa transparencia, tanto en los buenos momentos como en los malos, especialmente en los malos, que la gente entienda qué se está haciendo y bueno, y que juzgue por ellos mismos, ¿no? Pero por supuesto tendremos malos años, tendremos buenos años, al final el resultado es lo importante. Ya estáis viendo aquí en la primera diapositiva, ¿no? Los resultados desde que empezamos en abril del 2021, que sí que es verdad que prácticamente, bueno, prácticamente no, hasta el 19 de mayo no pudimos hacer ninguna operación, no entró ningún partícipe, entonces pues era una carcasa vacía, tampoco tiene sentido hablar de ese primer mes, pero bueno, por comodidad de todos lo ponemos. De hecho, hasta el 31 de mayo, pues, porque lo estaba viendo hoy, para ver la exposición a renta variable en Sigma Internacional, pues la cartera simplemente está invertida al 35%, ¿no? Porque aún teníamos pues esos primeros 10 días de las entradas y no podíamos, ¿no? Poner el fondo a trabajar a pleno rendimiento, pero bueno, es algo que en el largo plazo pues no es tan importante, ¿no? También comentaros, que lo comenté el año pasado, ¿no? Que veía un año espectacular para Sigma. Yo creo que en esto siempre he sido honesto, yo cuento mi visión y bueno, y con la intención de poder ayudar, ¿no? Al resto de partícipes. Eh, por suerte, ¿no? Hay dos fondos, Sigma Internacional, Gamma Global, bien diferenciados, ahora entraremos en detalle. Eh, Gamma Global más todoterreno, prácticamente para cualquier escenario, y Sigma Internacional, pues un fondo puro de renta variable. Entonces, bueno, pues yo comenté, ¿no? Más o menos que en medianos del 2022, pues hay un vídeo mío en este canal, un repaso, donde comenté, oye, probablemente no veo tantas oportunidades en Sigma. Bueno, pues es un momento que evidentemente yo sigo invertido, yo sigo intentándolo hacerlo bien, pero y de hecho se consiguieron buenos resultados, ¿no? El 2023 pues fue positivo, pero no mucho, ¿no? Porque al final, pues oye, esas oportunidades, esos catalizadores, pues no estaban tan cerca. Sin embargo, pues el año pasado, el vídeo que podéis ver, pues comentaba que mis ahorros para comprar una casa, pues que los había pasado de Gamma a Sigma porque era un momento que veía pues donde todo se estaba alineando, ¿no? Que esperaba muy buen rendimiento. Así ha sido. En el último año, Sigma ha hecho, si miramos 12 meses, ¿no? Es un 25% en los últimos 12 meses. Yo creo bueno, que he vuelto a acertar, ¿no? Que oye, que esto tampoco es así. Es decir, no tengo la bola de cristal, pero bueno, es un poco satisfactorio, ¿no? Haber incluso generado ese rendimiento extra en nuestro capital. Ahora ya hemos realocado, pero seguimos viendo Sigma muy atractivo y tenemos 50-50 en cada fondo. Y es que, bueno, ahora entraremos en detalle, pero si me hubieses dicho, oye, ¿cómo están las bolsas, no? El S&P 500, el Eurostock, un poco todo, que están máximos históricos, yo te diría, pues yo supongo que nosotros en Sigma Internacional tendremos una exposición reducida, pero la realidad es que ahora, como lo veremos, eh, hay muchísimas oportunidades ahora mismo. Hacía tiempo que no teníamos tantas oportunidades. El potencial de revalorización es el superior, excluyendo la zona COVID, ¿no? Eso es ese periodo de COVID. Y es que el mercado está completamente dividido, ¿no? Entre unas pocas compañías, especialmente americanas, donde no tenemos ninguna inversión en Estados Unidos. Es decir, pues tenemos Golar, tenemos navíos, tenemos empresas, Alibaba, que cotizan en Estados Unidos. Esto no significa que sean empresas americanas. Golar, da exactamente igual cómo vaya la economía americana, ¿no? O estadounidense. Lo mismo que Alibaba, por mucho que cotice en Estados Unidos, depende cero ni del dólar. O sea, al final la divisa que tienes que mirar es el renminbi contra el euro, ¿no? Entonces, bueno,
pues vemos ahí un mercado muy polarizado. Lo escribía en la carta, las cartas trimestrales, que también están bien, son cortas, pero creo que proporciona información de cómo veo el mercado. Y bueno, creo que estamos en un momento muy, muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que los índices están en máximos y personalmente, no solo en máximos, porque una cosa es estar en máximos, pero al múltiplo al que están, ¿no? Muy exigente, que justificado o no, yo no, tampoco quiero entrar en este vídeo porque ya va a ser largo, entonces no quiero extenderme más, pero lo que sí que no está justificado son las valoraciones o los múltiplos o la calidad de las empresas que tenemos en cartera y a los precios en los que se están pudiendo comprar, ¿no? Básicamente porque es Europa y Asia, especialmente China, que bueno, se han quedado fuera del radar, ¿no? Esos flujos no están ahí, pero si algo sabemos de la inversión, que los que llevamos tiempo, es que hoy no están ahí, pero mañana sí, ¿no? Especialmente si las compañías y el management pues se mueve para ello, ¿no? No son compañías que les da igual los accionistas. Pero bueno, yendo ya, entrando en el detalle, pues bueno, Sigma Internacional un 12% anualizado, creo que es una rentabilidad más que atractiva. Y Gamma Global, por cierto, con una volatilidad inferior al mercado y especialmente en el nicho de compañías que invertimos. Y Gamma Global, pues también una rentabilidad muy atractiva, ajustada al riesgo. Y bueno, ahora entraremos en detalle, pero muy contento del performance de los dos fondos y lo más importante, diría yo, y cómo se va a poder, cómo lo vais a poder ver, creo que estamos encontrando más oportunidades que los últimos años, lo cual, bueno, pues eso, oye, ese momento, ¿no? En que estás sembrando para la cosecha futura, pero es que además en ese momento de siembra normalmente no está funcionando nada, pero aquí estamos en máximos históricos en ambos fondos. Así que bueno, lo primero, no sé si había traído esta diapositiva aquí, en algún podcast sí que la ha comentado, pues es el equipo de tanto Sigma Internacional como Gamma Global. Luego asesoramos a algún otro fondo, pero es asesoramiento y realmente 100% de mi tiempo es Sigma y Gamma. José Ramón sí que trabaja algo más con esos fondos, ¿no? Bueno, como veis aquí, pues yo trabajo con José Ramón desde el 2016, que me contrató en la EAFI. Yo estaba en Novobanco haciendo unas prácticas, que por cierto él me entrevistó para contratarme en Novobanco y luego él se fue, ¿no? De Novobanco era director de inversiones y se fue a montar el EAFI y yo entré al banco y cuando entré él ya no estaba, ya no era director de inversiones, ya había otro, ¿no? Y bueno, y luego, pues bueno, llamó, yo estaba ahí de becario, toda la parte de cosas automáticas, back office, bueno, estaba ayudando a Sara, de hecho trabajaba con Sara, y me llamó y dijo, bueno, cuando tal te pasas por aquí y demás, porque claro, como había pues un poco por quedar bien, ¿no? Diría yo. Bueno, pues ahí en esta vida hay que tener cara, ¿no? Hay que tener valentía y hay que ser proactivo. Y yo lo que hice, pues cumplir lo que me haya dicho un poco por quedar bien y me planté allí, ¿no? A visitarlo cuando vi que no banco, con un banco grande, una estructura así, pues no era o no invertían de la manera que yo invertía y él sí, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los ejemplos es pues estar en un comité, en Nuevo Banco, y en ArcelorMittal, recuerdo perfectamente la compañía, pues salían unas noticias muy negativas, ¿no? En prensa, como que iban a realizar una ampliación muy fuerte, que podía quebrar, bueno, noticias, ¿no? De la prensa, que ya sabéis, la prensa que quiere vender titulares, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de esas noticias se decidió en un comité extraordinario vender todas las posiciones, tanto bonos como acciones. Y era curioso porque yo al mismo tiempo estaba comprando acciones para la cartera personal y de familiar que yo ya gestionaba, que llevo gestionando. Bueno, yo empecé a gestionar o a invertir en el 2007 y más o menos en el 2012 pues ya cojo algo más o tomo algo más de poder, ¿no? O de peso en lo que vienen a ser pues las finanzas familiares. Entonces, bueno, pues al principio del 16, pues yo entro en enero, pues tenemos, o sea, estoy en Nuevo Banco y pasa esto, ¿no? Y que Nuevo Banco, todos los fondos están vendiendo tanto bonos como acciones y yo personalmente estoy comprando mucho, ¿no? Es una posición importante ArcelorMittal. Eh,
Entonces Sara, que ya en su momento pues trabajaba con José Ramón, porque José Ramón estaba en una AFI, recordar que una AFI pues asesora a los fondos en varias entidades, comentó pues que José Ramón estaba recomendando compra para sus vehículos y evidentemente pues en ese momento pues esas decisiones se respetaron. Entonces dije, oye, pues o sea, este piensa como yo, ¿no? Entonces, bueno, allí que me planté y desde entonces estamos juntos. Creo que tenemos muy buen entendimiento y creo que está funcionando todo muy bien y estoy muy contento. Luego, bueno, Sara estuvo pues ese tiempo en Nobanco y luego pues se ha incorporado con nosotros y es más la trader, ¿no? Está más pues en tanto presentaciones como especialmente operativa diaria, ¿no? Pues nos saca de muchísimos apuros, pero por supuesto pues en las opciones, en trabajar las órdenes, pues ella lo tiene muy claro y pues nos informa o nos pone al día de todo. Literalmente yo no tengo Bloomberg, no uso Bloomberg, lo usé un tiempo pero me distraía mucho, estás ahí, los blogs te están hablando, otros, y ahora lo filtras ahora. Ni José Ramón ni yo tenemos Bloomberg y lo filtra Sara. Y Sara, si oye, si ve que hay una cosa de verdad relevante, pues nos la comunica, ¿no? Entonces ella, bueno, no está tanto en la gestión, decisiones de gestión, pero sí que está dándonos todo ese soporte, ¿no? Y luego tenemos otra persona que está al 50% con nosotros, al 50% con el banco, que es analista, que probablemente si los fondos pues siguen evolucionando así, pues terminará siendo 100% parte del equipo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el equipo que formamos ahora mismo y que trabaja en Sigma Internacional y Gamma Global. Bueno, entrando en Sigma Internacional, yo creo que lo primero es compartir la filosofía de inversión del fondo, ¿no? Un poco hacer el recordatorio de qué buscamos y qué no buscamos, ¿no? Yo creo que somos inversión en valor, creo que a esta altura pues todo el mundo ya entiende que es inversión en valor, pero evitando ese deep value, ¿no? Esa parte donde tienes mucho riesgo, también mucha recompensa, pero mucho riesgo porque el tiempo no va a tu favor, ¿no? Preferimos estar en esas tendencias estructurales positivas que estar en esas tendencias, ¿no? Negativas y donde lo que necesitas es que ocurra rápido algo, porque si no vas a tener un problema. Por poner un ejemplo, ¿no? Los videoclubs, pues cuando entró Netflix, todas estas compañías que ya ¿no? Cambiaba un poco el momento, el paradigma del entorno en ese momento, que ya no necesitabas ir al videoclub a alquilar un DVD, sino que estaba todo online, es internet. Bueno, pues habían compañías que ópticamente estaban muy baratas, ¿no? Puede ser pues ahora que también pues un GameStop, estas tiendas físicas, ¿no? De videojuegos que cada vez pues está ya comprando más por internet, que es además más barato, que se puede compartir, los videojuegos se pueden comprar por internet. Además también pues el apogeo de Amazon, demás. Entonces, bueno, pues esas compañías pues son ópticamente baratas, sin embargo, pues necesitas un catalizador que ocurra rápido, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió en GameStop, pero si no ocurre, pues terminas convirtiéndote pues, en una trampa de valor. Has comprado barato, pero claro, cada año está más barato porque el beneficio decae y en algún año pues, puedes tener un problema grande cuando decae mucho más, ¿no? De lo que esperabas. Y bueno, pues nosotros lo que nos dedicamos, personalmente el 100% de mi tiempo es a analizar compañías, ¿no? Analizar compañías con la gorra del empresario, de que cualquiera de nosotros no tendríamos, conformaríamos una compañía y no estaríamos mirando a los 3 minutos si hay que vender porque Trump ha dicho cuál, ha puesto aranceles, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar el entorno, hay que analizar la competencia, hay que analizar el producto y luego hay que dejar tiempo a la inversión, ¿no? Porque tú hayas invertido, pues esto va a cambiar en 3 minutos, ¿no? Necesitamos por lo menos plazos de 3, 5 años, algo razonable. Lo que no significa que invirtamos en una compañía, compremos y nos quedemos sin hacer nada esos 3 años, ¿no? Al final hay que hacer ese seguimiento, hay que hacer esa reponderación en la cartera y hay que estar muy pendiente de la competencia, de productos disruptivos, de catalizadores, de todo, ¿no? Es al final un trabajo 24 horas
no es pasivo, es gestión activa. Sin embargo, pues no vamos a tampoco a perder la cabeza por circunstancias temporales, ¿no? O porque tarde un poco más de tiempo en salir la tesis. Por ejemplo, esto me viene a la cabeza Nagacor, ¿no? Donde esperábamos probablemente que el turismo chino, que el jugador chino pues ya hubiese vuelto a día de hoy. Pues bueno, se replantea la inversión, se vuelve a entender, se estudia y, oye, simplemente, pues, oye, China está en estos momentos donde está, bueno, pues tomará algo más de tiempo en materializarse la tesis de inversión, pero no significa que sea un error de inversión, ¿no? Sino simplemente significa un diferimiento del tiempo y luego probablemente pues saldrá más explosivamente o la reacción sea más explosiva. Pero bueno, luego, alineación de intereses, pues evidentemente, si el management, si las compañías, las personas en las que invierten se juegan el dinero contigo, pues siempre es mucho mejor, ¿no? Lo mismo en los fondos de inversión, yo siempre recomiendo a la gente, pues no comprar esos súper grandes ventas, fondos, sino comprar aquellos fondos donde evidentemente compartes la filosofía de inversión, pero que el gestor se juegue su dinero, ¿no? En mi caso, tanto yo, mi familia, padre, madre y hermanos, como tanto tíos y demás, estamos todos involucrados en el proyecto y bueno, está yendo muy bien, así que, pero incluso en los momentos difíciles, ¿no? Yo creo que es clave esta transparencia y explicarlo bien. Luego, si algo que caracteriza, hay algunos que no no les gusta hablar con el management, con el equipo directivo, yo creo que en nuestra faceta es clave, ¿no? Entender qué están haciendo con tu dinero o tu empresa de primera mano, ¿no? Está muy bien, evidentemente, leer las cartas, leerlo todo, pero luego esas preguntas yo creo que son diferenciales, ¿no? Y es algo que nosotros hacemos mucho, yo personalmente hago mucho, si puedo viajar, viajo, no es lo mismo verlo desde aquí, entenderlo desde aquí que ir allí y que poder preguntar, que poder mirar, que poder tocar. Entonces, bueno, si me surge la oportunidad, siempre voy, siempre hemos estado haciendo bastantes viajes. Ahora, hace 2 semanas estuve en Londres, ¿no? Con las compañías, con los de la directiva y no es lo mismo, ¿no? Esa conversación por Teams que esa conversación allí, que verlo allí, que sentir el sentimiento de primera mano. Pero bueno, no es un poco lo que hacemos, sobre todo en enero. Enero siempre es un mes muy intenso, porque es un mes donde pues ya ha cerrado el 24 y ya empieza el 25 y sin tener información confidencial puedes tener ya esas primeras sensaciones. Yo creo que es un mes donde aprovecho para repasar la cartera 100%, el 100% de la cartera más empresas del watchlist y son 3 reuniones diarias y no más, ¿no? Pero bueno, ya ha terminado enero, ya está en el reporting season y ahora, bueno, pues ya estamos un poco más relajados. Luego, bueno, catalizadores, evidentemente, la empresa, ¿no? O ese último peso, ese último 0,5, un 1%, 2%, pues lo intentas alocar donde más rápido vaya a funcionar, ¿no? Para aumentar esa rentabilidad o esa TIR, ¿no? Sí, TIR del fondo. Y bueno, es algo que trabajamos, yo creo que históricamente ha ido bien y no tenemos la bola de cristal, pero te puedes anteponer, por ejemplo, ahora en Embracer, ¿no? En Embracer pues tenía un setup muy interesante después de los resultados del año pasado. Y es que tenía pues lanzamiento de videojuego, un videojuego muy esperado que sale ahora el martes, este martes, y además el spin-off de Asmodee, ¿no? Entonces, bueno, pues había ahí dos sucesos que iban un poco a cambiar lo que es el sentimiento hacia la compañía y destapar mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estábamos con más peso del que hubiésemos tenido si esto no estuviese ahí, ¿no? Si no detectásemos ese setup. Y luego, bueno, pues en este fondo el riesgo, por supuesto el riesgo nunca es volatilidad, pero en este fondo menos, prácticamente que nos interesa que las empresas sean volátiles por aquello de las opciones, ¿no? De que nosotros somos vendedores de opciones, un vendedor de opción es un vendedor de seguros y un comprador, en nuestro caso,
pues también puede ser especulador, pero como nosotros lo hacemos, pues es un comprador de seguro, ¿no? El comprador de la put, nosotros la vendemos, le damos el derecho a vendernos esas acciones durante un determinado tiempo a cambio de una prima, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa que haya volatilidad para generar mayores rendimientos. Un poco esta es la filosofía de inversión de Sigma Internacional. Evidentemente, bueno, todo lo que os he contado al final se tiene que materializar en resultados. Sí que es verdad que no hay que ser cortoplacista, pero os puedo contar aquí, os puede gustar todo y en 10 años tener una rentabilidad muy baja y oye, pues tiene que estar muy justificado, ¿no? Yo siempre he dicho que si no aportaba valor a mi familia de esta manera, es decir, gestionando el patrimonio, lo asesoraría, ¿no? Me pasaría a la otra parte, pero que mi labor en la familia siempre era crear valor, ¿no? Y bueno, pues personalmente creo que lo estamos creando y muchos de vosotros pues os habéis unido. Somos ya casi 3.000 partícipes y la verdad que no puedo estar más orgulloso y agradecido, ¿no? Bueno, aquí veis, esto está todo en divisa local. Tenéis que saberlo. El S&P, el Nasdaq están batiéndonos en euros. Si no recuerdo mal, como casi un 10%, un 8%, algo así, que es la diferencia de la divisa, de cambiarlo a euros. Esto de divisa local, no me escondo para nada. Yo creo que hay que ser claro, pero siempre lo he trabajado así, yo creo que es algo normal, ¿no? Todo en divisa local. Dicho esto, es seguro que en el medio plazo el euro volverá a 1,10, que era más o menos donde empezamos el fondo, y esa divergencia, ¿no? Ese overperformance por la divisa que tendría ahora el ESP, pues lo corregirá a largo plazo. Euro y dólar se han movido, pues hay unos años mejores para el dólar, otros años mejores para el euro. Ahora probablemente, y muy justificado, pues el dólar está mucho más fuerte porque en Europa pues estamos haciendo el tonto, literalmente. Aunque también os digo una cosa, en algún momento cambiará, empiezo a ver síntomas de cambio. El informe de Draghi fue muy, muy beneficioso y ya veo a algunos de los políticos diciendo no podemos seguir como estamos, tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? Y esto ya se está escuchando, ya está calando también el descontento social y esto al final se trasladará en una mejora de Europa, ¿no? Que es lo que necesitamos. Pero bueno, yo creo que lo más importante es fijaros dónde está China desde que empezamos, que lo más importante, y no quiero ser tampoco ventajista, yo creo que soy realista, es ver cuál es nuestro universo de inversión, ¿no? Nuestro universo de inversión es más mid, small, mirar cómo está, ¿no? En la comparativa en Morningstar frente a comparables o más comparables, ¿no? Que es pues esa categoría o ese Russell 2000, pues bueno, yo creo que estamos generando mucho alfa, ¿no? Para el tipo de compañías que invertimos, que es China, ahora prácticamente todo y un 20% en China, algo más del 20% creo, y pequeñas y medianas, pues yo creo que estamos generando mucho alfa en un momento que tampoco es tan bueno, ¿no? De hecho, si pusiésemos esto gráfico, pero pequeñas y medianas, pero no de todo el mundo, sino chinas, bueno, chinas no tenemos tantas pequeñas y medianas, pero europeas, yo creo que el gráfico sería dramático desde que empezamos, ¿no? Pero bueno, yo no me escondo, yo siempre lo digo, aquí hay que batir al jefe, el jefe es el S&P, yo creo que vamos a terminar batiéndolo y batiéndolo por mucho, ¿no? Y especialmente desde ahora, hasta ahora hemos conseguido mantener el ritmo y desde ahora personalmente creo que el índice pues ya tiene mucho descontado y creo que nuestra cartera es completamente al revés, como ahora luego veremos, ¿no? Bueno, lo dicho, el año que no está aquí, o en los últimos 12 meses, ver ese 24-25%, así que, bueno, mi recomendación, o sea, no recomendación, yo no recomiendo a nadie, mi movimiento de cambiar a Sigma, pues nos fue muy, muy bien. Dicho esto, Gamma pues también ha hecho un 8,5, una cosa así, o sea, para nada hubiésemos estado mal, ¿no? Generando ese 8,5 con nada de volatilidad, con nada de drawdown. La verdad que si tengo que comparar Sigma con Gamma ajustado a riesgo, Gamma está comportándose mucho mejor. La verdad es que el rendimiento de Gamma es espectacular con la volatilidad que tiene y el drawdown que ha tenido.
pasando también por ese 2022 que fue horrible para todos los fondos de renta fija. Pero bueno, si tengo que mirar Sigma, oye, ese 12% anualizado, por mucho que el mercado haya hecho algo más, el mercado no, el S&P haya hecho algo más, el mercado no, yo creo que es para estar contento, ¿no? Pero bueno, lo más importante, esto es pasado, esto ya está, lo más importante es lo que viene a futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta diapositiva también es muy importante. Son los drawdowns trimestral, ¿no? Y lo difícil que es o lo importante que es tener esa visión de medio, largo plazo, especialmente en un fondo de renta variable, llámese Sigma Internacional o cualquier otro, ¿no? Fijaros, en la rentabilidad os he dicho que llevamos un 12% anualizado, que es casi un 60%, ¿no? Desde el inicio, una rentabilidad muy buena, pero mirar cada trimestre las caídas que tiene cualquier partícipe, por supuesto, en el cual me incluyo, ¿no? Prácticamente cada trimestre es un 7 de caída, de drawdown. O sea, durante el trimestre, en algún momento he perdido un 7% de mi inversión. Claro, si nos ponemos ¿no? a ver esto, a entender esto, en cualquier momento nos vamos a asustar, ¿no? Que ese 7%, incluso en el 2022 hubo un momento del 14%. Entonces, yo creo que es muy importante entender qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo para, pues, dar por como natural, ¿no? O naturalizar pues estas caídas del fondo, que no es nada que se está haciendo mal ni que se está haciendo bien, sino simplemente son movimientos del mercado. Pues oye, ahora Trump dice cualquier cosa, las acciones caen, luego no, luego el mercado se empieza a volver a pensar que los fundamentales no están ahí, luego publican los resultados un poco más flojos y hay caídas del 15%, del 20%. Yo creo que esto se ve muy bien aquí, ¿no? Cada trimestre pues hemos tenido caída del 7, incluso llegando al 14, y el rendimiento final ha sido el que ha sido. Y entonces tenemos que estar, o lo que quiero transmitir en Sigma es que no se puede invertir a un año, a 12 meses, ¿no? Que no se puede invertir a un trimestre, que hay que entender qué estamos haciendo, compartir las tesis de inversión y luego confiar a un plazo de 3, 5 años, ¿no? Porque menos, tanto para bien como para mal, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Invertir en espacios de tiempo inferiores a esos 3, 5 años, probablemente más cerca de 5 que de 3 en un fondo de renta variable. Y esto es un poco lo que os quería contar. Aquí el gráfico, tenía que haber puesto los meses y no los años. Es un gráfico desde el inicio, de trimestral, que empieza en junio del 2021. Y como podéis ver, pues estamos invertidos en el máximo nivel, ¿no? El promedio ha sido un 87%, como podéis ver ahí, y nunca hemos estado más invertidos que ahora mismo. Este es el último liquidativo, ¿no? Invertidos al 98%, que es prácticamente full invested, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos viendo muchas oportunidades, que estamos detectando empresas que ya están en precio para tener, que tienen potenciales de doblar, ¿no? Y bueno, pues como podéis ver, el fondo lo ha hecho muy bien, 12% anualizado, con una exposición del 87%, ¿no? Que luego, oye, hemos dejado, si añades ese 13% extra, pues la rentabilidad estaría más cerca del 14%, ¿no? Un poco por matemáticas. Yo personalmente creo que siempre hay que tener algo de liquidez para aprovechar esas oportunidades que te da el mercado, pero es que en este momento vemos tantas cosas muy atractivas y a muchas de ellas que pueden salir relativamente cerca o con catalizadores, por lo tanto, pues estamos muy invertidos. Y otra vez, me hubieses dicho el S&P dónde está, el Eurostock dónde está, y te hubiese dicho es imposible que haya oportunidades. Pero es que solo son en compañías grandes este interés, este foco por el mercado, estos flujos, ¿no? En esas compañías pequeñas y medianas y en China tenemos oportunidades muy, muy buenas. De hecho, en China es que cuando te pones a pensar de verdad una Alibaba, un JD, un Tencent, que lo trabajamos a través de Prosus y Naspers, un Nagacorp, pero bueno, por centrarnos en las más grandes, son oportunidades que probablemente tienes dos veces en tu carrera inversor, ¿no? Es lo mismo que tener un Apple, un Microsoft cotizando por debajo de 10 veces beneficios, que no hay ninguna diferencia. Y es algo
que ahora mismo pues es difícil de ver, porque eso siempre funciona así. Pues bueno, Estados Unidos en el 2009, a lo mejor algunos de vosotros aún no invertíais, pero era lo mismo, era la japonización de Estados Unidos, las yields en cero, un desastre, el peor momento financiero en el 29 también. Se costó mucho en salir de la crisis. Bueno, era todo un flujo de noticias negativas que las tenías todas las magníficas siete cotizando a precios de derribo, ¿no? Lo mismo que ahora en China. La realidad es que estas compañías, lo mismo que las chinas, se preocupan por el accionista, están recomprando, tienen unos negocios únicos, un moat único y están en un país de crecimiento. Eso está en un país que volverá, que saldrá de la crisis de real estate, como todos hemos salido, incluso España, y volveremos a crecer. Y entonces luego ya no, ya será cuando se suba los beneficios un 30 o un 40% desde aquí y además pues con esas recompras de acciones más el re-rating de múltiplos, el múltiplo que se expanda, que doble, pues tendremos rentabilidades muy, muy fuertes y luego será fácil decir, no, oye, pero hay que estar ahí, hay que estar comprando y es que nadie está en China, pero absolutamente nadie. Y no hace falta irte a una empresa de servicios, a la construcción, que no, en las grandes tienes una rentabilidad potencial de más que doblar, ¿no? Y además ahora tienes ya ese catalizador. Ya está Trump, que parece que no va a ser tan agresivo, ha empezado ya con los aranceles como tiene que ser, ¿no? Como había dicho que iba a hacer, pues un poco a todos, a México y a Canadá, superiores o mayor impacto que a China, porque China no depende tanto de Estados Unidos y porque el incremento, ¿no? Del tax pues no es tan radical, pero dicho esto, pues es el año donde ya el gobierno chino ha decidido estimular, tenemos las compañías pues ya en un punto de inflexión, Alibaba con el cloud, que yo creo que es un muy buen momento. Pero dicho esto, pues hay muchas más oportunidades, no solo es China, que es un 22%, 20-22% de la cartera, hay muchas otras, ¿no? Para llegar a ese 98%, pues hemos compuesto una cartera bien diversificada, con diferentes temáticas, de la que estoy muy contento y que creo que nos va a traer muy buenas rentabilidades en el futuro, ¿no? Y bueno, lo dicho, pues estábamos por encima de esto. Es un poco más difícil de ver, pero bueno, estábamos por encima pues a junio del 22, es un poco más difícil de ver porque no veis los años, pero yo sí que lo sé, ¿no? Entonces, a principio del 23, pues estábamos por debajo de ese 87%, ¿no? Y poco a poco, pues hemos ido subiendo, y es un poco el año pasado, donde pone 1 de diciembre que hay una exposición más o menos del 87, donde ya empieza a decir, oye, aquí ya empezamos a detectar oportunidades que están a punto de madurar y que nos están reconociendo y ahí hemos ido progresivamente subiendo a medida que además hemos ido encontrando más y más, ¿no? Bueno, esta es la cartera. Aquí hay 14 posiciones que son el 63%. El fondo no sé si tiene 35, el resto también es importante, pero no es tan importante, ¿no? Como estas primeras 14, donde veis, por ejemplo, Burford 2,8 más 1,3, es que el 2,8 es la que tenemos en Reino Unido, pero luego la liquidez se ha ido a Estados Unidos y estamos comprando ya en Estados Unidos. Donde ves Prosus más 0,5 es también Naspers como un momento de incluso mayor descuento, ¿no? Pero bueno, aquí veis, yo creo que muchas posiciones, Embracer, yo creo que la mayoría de ellas os he estado hablando mucho tiempo, no hay tantas conocidas, probablemente Zegona, ahora entramos en detalle. Embracer empezaba a salir, tal y como pensábamos. Bueno, pues la compañía no iba a quebrar ni era tan mala, ¿no? Que llegó, yo creo recordar que llegamos a comprar a 15 o a 16 a principio del año pasado. Eh, Ahora está al cambio 36, una cosa así, es que ha hecho un contra-split por el camino y esta semana pues también vienen momentos muy importantes para la compañía que probablemente pues aprovechemos ya para reducir la posición con ese spin-off y ese videojuego que va a sacar, que tiene muy buena pinta, que por supuesto ya se lo he regalado a mi sobrino, al que juega mucho y que enseguida me da el primer insight y, y bueno, y creo que estamos esperando un poco a reducir, ya estamos en esa etapa de reducir y ya tenemos lista de espera para entrar, así que muy contento, ¿no?
Alibaba, bueno, pues es un caso completamente opuesto, aunque tenga un peso similar. El Embracer ha sido ganado porque en el año, no sé, ya un 30% en yield to date o year to date. Eh, pero y además mucho más a 6, 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues ha ido subiendo de peso, sí que habíamos comprado las últimas a 28, después 27, 28, 26, después de resultados, porque un poco ese catalizador, ¿no? Que os contaba, tenemos una posición grande, pero cuando además vemos que tiene ese momento, que el mercado está a punto de verlo y nosotros ya lo hemos visto porque pues probablemente conocemos mejor la compañía, le hemos dedicado más horas, pues nos adelantamos y eso fue después de resultados en esas caídas. E incluso a principios del año, si no recuerdo mal, hubo una pequeña caída porque había algo de ruido de si iban a poder cobrar la venta que habían hecho, una de las ventas, o la última venta que han hecho se la hicieron a Tencent. Claro, Tencent de repente la pusieron en la lista negra, ¿no? Entonces hay una caída de, oye, no van a poder cobrar y este dinero es muy importante para desapalancar Asmodee, que salga una mejor valoración o algo de caída. Nosotros nos movimos muy rápido. Hablamos con ellos, miramos que es verdad, que el regulador ya lo había aceptado todo, que no tenían que pasar por el regulador americano, que eso era el regulador europeo y que los fuertes ya, y que era cuestión de 2, 3 semanas. Entonces, bueno, compramos un poco más, con muy buen acierto porque compramos, si no recuerdo mal, por debajo de 30 o en 30 justos a principio de este año. Ahora, pues a principios de este año es que es hace unas semanas, ¿no? Y ahora está, pues como os he dicho, pues un 20% por encima. Así que así es como jugamos, cómo invertimos, ¿no? Con los catalizadores, cómo utilizamos los catalizadores. Tenemos ya una posición relevante, pero hacemos un poco más relevante si vemos que es algo inminente o es algo que nosotros tenemos mayor conocimiento que el mercado, ¿no? Y en este caso, pues cuando salió, que se aprobó, pues tuvo un impulso extra que aún no hemos reducido, pero que probablemente pues esta semana reduciremos, ¿no? Luego, bueno, Alibaba, como he dicho, pues está en una etapa diferente, está empezando, la gente está empezando a ver el cloud, la inteligencia artificial, evidentemente no es muy difícil saber que los chinos tontos no son. Hay que a lo mejor dedicarle algo de tiempo, ¿no? Porque la gente cree o tiene la sensación de que aún son aquellos copiones, ¿no? Que cogían una idea como llevarse manufacturing allí porque tienen toda la máquina engrasada, logística, trabajadores cualificados y lo copiaban exactamente, ¿no? Un poco así es como ha crecido China, las cosas como son, pero es que ahora mismo ya no están en esa fase, ¿no? Ahora están en esa fase de competir de tú a tú con Estados Unidos y, por supuesto, desgraciadamente, como europeo y español, pues desgraciadamente Europa está muy, muy por detrás, ¿no? En muchos aspectos, en drones, buscar robótica, drones, bueno, los espectáculos de drones que hacen aquellos una salvajada, ¿no? Reactores nucleares, coches autónomos, vehículos eléctricos, están muy por encima de Estados Unidos y de Europa. Y en la inteligencia artificial iban algo por detrás, pero evidentemente iban a hacer el catch-up rápidamente, ¿no? Y bueno, pues Alibaba ya ha empezado a descubrir, ¿no? Que no están parados, que son activos, que tienen una buena IA y que esto pues, se traducirá en el futuro en mucho crecimiento. Ya lo estaban comentando durante el año. La parte del cloud, la legacy del cloud no está creciendo, incluso está decreciendo, pero la IA está creciendo doble dígito, o doble dígito no, más del 100%, triple dígito, y esto se notará a partir del segundo semestre. El segundo semestre es ya próximos resultados, pues la parte del cloud debería de ya empezar a crecer más, y la otra parte del negocio e-commerce, pues que es al final donde tiene que ir el estímulo chino, ¿no? El estímulo chino esta vez no tiene que ir tanto a infraestructuras como ha ido en el pasado, porque tiene unas infraestructuras perfectas. Yo he estado allí, lo he visto con mis ojos. Tienen unos trenes, unas estaciones, unas carreteras que están por encima de las españolas, todas nuevas además. Entonces tiene que ir más ya a consumo, y el consumo es quién mejor para beneficiar de ese consumo que Alibaba y JD, que son e-commerce, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, yo creo que van a tener un buen año, siguen recomprando muy fuerte y que
bueno, estamos muy positivos y que tiene ya ese catalizador, ¿no? Ese momento este año esperamos que sea muy bueno. En Grifols estamos en el mismo momento, ¿no? Estamos, bueno, la compañía pues ha estado muy perjudicada por todas las noticias, han vuelto a salir noticias más estos inicios de año, y estas noticias pues están perjudicando evidentemente al sentimiento inversor, pero bueno, yo creo que ya no son que impactan el negocio, que ni impactan a la compañía, que ya es pues algo que en el caso de impactar, que tampoco lo creo, pues impactaría a algunos de los directivos de Grifols. Dicho esto, pues oye, la compañía sigue el proceso de desapalancamiento, de un poco mejorar la eficiencia. Yo creo que todo este ruido del 2024 ha sido positivo. Ha habido un cambio de management, una profesionalización. Yo creo que va a ir muy bien. A final de febrero van a hacer el Capital Market Day y van a hacer los resultados. Yo creo que esto probablemente es un antes y después, ¿no? Estamos muy positivos en, um, en la compañía. Es un muy buen negocio en un momento muy complejo por todas estas noticias que han salido, tiene palanca, pero no tiene excesiva palanca cuando conoces bien qué tipo de negocio es. Y para este año la verdad es que estamos muy, muy positivos, ¿no? Lo mismo que Fairfax India, que ha ido revalorizándose. Hemos reducido un pelín, pero es que aún tiene mucho potencial, ¿no? Aparte que está cotizando con descuento frente al book value, el aeropuerto está muy mal priceado en ese book value, ¿no? Y probablemente ahora con la última compra que han hecho a Siemens, ya solo está Fairfax India como accionista y luego el Estado a través de dos participadas que tiene. Probablemente pues estemos más cerca de que salga ese aeropuerto y se destape ese valor, ¿no? Lo mismo con Burford. Se ha quedado en tierra de nadie y, oye, el juicio está avanzando, que sí, que probablemente aún, porque estas cosas siempre se demoran, pues el juicio final o la apelación, porque estamos en la apelación, ya le han dado la razón a Burford en la parte argentina, pues incluso se retrasa al principio del 26, pero hay una cosa que el mercado está olvidándose. Lo primero es muy sencillo, ¿no? Que este juicio yo creo que está más que ganado. Yo creo que Argentina solo está haciendo tiempo, porque al final es impepinable que Argentina tomó la participación de Repsol sin extender la OPA o sin dar derecho de salida al resto de los accionistas. Y esto en una compañía cotizada en Estados Unidos, pues no se puede hacer, ¿no? Si estuviese cotizada en Argentina, pues habría que ver las leyes argentinas. Pero desde luego, tanto en el Prospect como en todos los sitios, no puedes hacer eso en Estados Unidos, como no puedes hacerlo tampoco en España, ¿no? En cualquier mercado regulado, mercado normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están reclamándolo, lo han ganado, la jueza le ha dado la razón y Argentina, como no tiene dinero para pagar, está en esa apelación. Y bueno, pues ahí estamos, y eso me parece bien, pero por el camino, la influencia de Milei, el mercado no se ha dado cuenta de que la capacidad de repago de Argentina se ha multiplicado, porque sus bonos que estaban en 50, incluso por debajo de 50, están ya por encima de 70. Esto significa, y también las acciones de YPF, si es que las acciones de YPF ya están prácticamente por encima del precio cuando se expropió. El mercado no está valorando esa potencial recuperación, porque no es solo en el caso de Burford ganar el juicio, que está bastante avanzado, sino es cobrarlo. Pero claro, esta mejora es muy favorable para los intereses de Burford. Entonces, bueno, yo creo que es algo que incluso tampoco me extrañaría que Milei en algún momento en los próximos 12 meses decida cerrar, ¿no? Llegar a un acuerdo, por ejemplo, algo positivo, que por eso ha empezado también la acción, yo creo que va algo más de más 10%, es que ha cambiado de estrategia, tenía a la persona encargada, ¿no? Un poco la que dirigía, que evidentemente pues estaba a hostias, y perdón por la palabra, con Burford, porque lo dirigía desde el inicio, pues la han cambiado, ¿no? Y entonces pues esto se ha entendido como un movimiento a favor de llegar a una conciliación, porque recordemos que Argentina cada vez que pasa son 16.000 millones lo que tienen que pagar, y cada día que pasa pues es un 5% más
al año o 4 o 5% de intereses, ¿no? Que está, entonces, bueno, 4 o 5% sobre 16.000 millones, pues es dinero, ¿no? Es mucho dinero. Bueno, me he dejado a Group, que lo mismo también, sobre todo en la segunda parte del año. Esperamos ya que empiece a, tenéis una tesis que pondré aquí, que explique Momentum. Está bien explicada ahí. Yo creo que no ha cambiado nada desde mi presentación en Andorra, ¿no? Pero bueno, esta segunda parte del año, pues esperamos que empiece a crecer fuertemente su beneficio. Bueno, Prosus es también Tencent. La compañía está haciéndolo muy bien, pero de hecho el año pasado subió mucho, pero sigue muy, muy barata, ¿no? Y es un tema pues, también de flujos a China que creemos que va a cambiar. Lo mismo que Nagacor, ¿no? Empezamos a ver, sí es verdad que el 2024 fue un año agridulce, porque empezábamos muy bien con esa recuperación del negocio, pero que luego fue de más a menos, pero es que este 2025, si sigues el crecimiento en número de turistas chinos, ha sido espectacular. Es que prácticamente ha doblado, ¿no? Y esto al final es lo que necesita Nagacor, porque evidentemente pues también es positivo para el país y para la compañía que vengan tailandeses, que venga gente de Vietnam, que ha crecido mucho, ¿no? Y que han sido el factor por el que ya han llegado a cifras de turismos que tenían en pre-COVID. Pero claro, pues la afinidad al negocio de Nagacorp y el poder adquisitivo no es el mismo que el de los chinos, ¿no? Entonces lo que necesitas es el turista chino yendo a Phnom Penh, y esto estamos ya empezando a verlo este 2025. Esto sumado a ya una mayor claridad sobre Naga 3 y especialmente esa recuperación del dividendo, que esta compañía siempre ha sido muy buena con los accionistas, a pesar de tener el 70%, pues siempre se ha portado muy bien, como dando deuda o poniendo deuda muy barata, muy atractiva a la compañía, es decir, a costa de ellos a nivel personal ganar menos, darle esos favores, ese beneficio al resto de los accionistas, y también en dividendo, ¿no? Ese dividendo vendrá ya. En West Time, bueno, pues estamos en esa operación que se va a hacer. Al final del primer trimestre esperamos pues esa recompra y hemos reducido la posición porque en estos momentos, ¿no? Aunque la nueva tesis pues tiene un upside potencial muy, muy alto, probablemente empezará con esa curva, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, es una posición que queremos tener, pero que ese catalizador o ese momentum, pues probablemente esté más en el 2026 que en el 2025. Y en Quistos, pues yo creo que es un momento muy importante este año con la entrada de Noruega en funcionamiento. Para ser con total sinceridad, a día de hoy no tendríamos acciones, lo que tendríamos es el bono, ¿no? El bono en Noruega, sobre todo hay dos bonos, el super senior y el senior. Ese senior está dando un 40% de rentabilidad a un año, y entonces hemos intentado ver si podíamos entrar el fondo, el bono, y no tener acciones y tener un peso incluso más relevante en el bono. Pero no se puede, ¿no? Tenemos un folleto puro de renta variable, por tanto no podemos invertir en deuda, lamentablemente. En estos fondos más abiertos, más mixtos sí que podrían, pero creo que es una oportunidad muy buena que capitalizaremos en Gamma. Y bueno, Golar ha subido mucho, ha ido muy bien, pero creo que en 2025 tiene su momento, ¿no? Y probablemente algo de lo que reduzcamos en Bracer, pues vaya a Golar, porque está en un momento muy dulce. Yo espero que para mitad de año pues haya un nuevo anuncio. YPF está hablando vocalmente, Horacio está hablando vocalmente de que es Golar, de que quieren capitalizar esas reservas de gas, y es muy difícil hacerlo sin Golar. Imposible hacerlo antes del 2030 sin Golar, ¿no? Y Golar te lo puede proporcionar a 2028, probablemente. Ellos dicen 27, yo os digo 28, ¿no? Es el más rápido, más fiable y la única manera de capitalizarlo. Ya ha hecho Gili, y creo que es cuestión de semanas, meses que anuncien que Mar 2 va para Argentina, y creo entonces que puede tener muy buen comportamiento este año. Nos habíamos quedado algo más bajo porque habían otras cosas interesantes, pero probablemente, pues eso, en Embracer y demás, pues reponderemos. Iremos viendo también, ¿no? Al final,
dependientes del precio, de cómo funcione, tenemos que ir moviendo pesos de un sitio a otro, ¿no? Y luego Zegona es una tesis que empezamos a comprar en diciembre, quiero agradecer a Miguel de Oros, ¿no? que la estuvimos hablando, bueno, y a Alejandro también, y a Javi también, los tres. Y al principio, en diciembre ya lo veréis, ¿no? Cuando publiquen CMV o cuando publiquemos en CMV las posiciones que me han dicho esta mañana que aún no están, somos el único que no las ha publicado. No sé qué pasa, o sea, no es algo, no es trabajo mío, ¿no? O sea, al final aquí tienes que saber delegar, si quieres llegar a todo no llegas a nada, yo me tengo que centrar en la cartera, en también, pues oye, abrirme a vosotros en podcast y demás, y ya está, ¿no? No puedo estar controlando otras partes del negocio, que eso pues hay otras personas encargadas de ello, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que lo que sí que estaba mirando este año exactamente las comisiones que se han pagado por todo, y la verdad es que sorprendentemente positivo me he llevado, ¿no? Porque, no sé, pensaba que a lo mejor habían más comisiones ocultas o cualquier cosa, estos gastos que inflan el TER. No es nuestro caso, de hecho el TER no es tan elevado, deberían de corregirlo porque el TER actual, eso era una estimación, el TER actual con mis ojos lo he visto, lo que se paga, ¿por qué? Es inferior al que publica Morningstar, por ejemplo, ¿no? El que está publicado porque está recogido en el folleto del primer año, y ese primer año pues tienes algo de extra coste. Dicho esto, pues también en tema de comisiones, ¿no? Quería hablar, se me ha olvidado poner la slide. Las comisiones, ya sabéis que hay una parte fija y una parte variable que se introdujo el año pasado. Hemos estado buscando la manera de poner una clase en parte fija. No ha sido posible en CMV, pues no es sencillo si no estás en Luxemburgo, y ir a Luxemburgo pues es algo complejo, ¿no? Donde necesitas un capital inicial fuerte, porque si no tienes unos costes muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que haremos, pero aún no es el momento, ¿no? Entonces, bueno, las comisiones que sabéis, una parte fija, el 1,35, y luego una parte variable, ¿no? Esa parte variable es un 9%, pero siempre y cuando se supere el 5% en el año, ¿no? Solo entra a partir de ese 5%. Por lo tanto, si hacemos un 5%, no se gana comisión de éxito. Si hacemos un 6%, solo se gana comisión de éxito sobre el incremento, ¿no? Sobre ese 1%. Es un 0,09 más de comisión para el fondo, ¿no? He estado mirándolo con mucho detalle porque soy el principal interesado, porque nuestra familia, amigos están aquí muy invertidos, y lo que puedo decir es que a partir de, o sea, si llegamos a ese 12% que estamos haciendo ahora, la comisión está en línea con los otros fondos españoles, que es ese 1,75, 1,8. A partir del 12% anualizado de rentabilidad es una comisión superior, por debajo es una comisión inferior, ¿no? Por supuesto, marca de agua, si este año perdemos un 20%, hasta que no recuperemos ese 20% más ese 5%, porque hay que hacer también ese límite del 5%, hay que tenerlo en cuenta, no se cobra comisión de éxito, ¿no? Entonces, bueno, creo que dentro de que no es algo que me guste, tener unas comisiones tan elevadas, ¿no? Yo creo que no son tan elevadas cuando lo ponemos todo en contexto, ¿no? Dicho esto, pues bueno, pues estamos trabajando, y yo espero este año tener noticias de que vamos a reducir algo. Así como en gama global, sí que creo que la comisión es muy adecuada, es un 0,75 fija, y luego es un 9% sobre el exceso del 3%. Entonces, cuando te pones a hacer los números, pues la comisión estará más cerca del 0,90, lo cual es inferior al resto, bastante inferior al resto de la industria. Encima internacional a mí sí que se me queda un pelín elevada, ¿no? Y bueno, es algo que tengo compromiso de que vamos a trabajar, que evidentemente todo va en función del volumen y del negocio que genera el banco, pero en principio pues este año pues estoy bastante optimista con empezar a reducir poco, pero bueno, oye, ese poco todo suma, ¿no? Y en el futuro pues ir reduciéndola más. Yo personalmente siempre he pensado que la comisión de éxito es positiva, pero con menor comisión fija, ¿no? Entonces, es un poco mi sensación, porque si el fondo lo hace bien, pues a mí no me importa pagar más, ¿no? Es un poco mi sensación. Lo que pasa es que en España creo que es al revés. Si el fondo lo hace mal, pues oye, no cobres tanto, ¿no? Como estás cobrando tanto si no estás generando
alfa, ¿no? Generando valor para nuestras carteras. Entonces, bueno, esa es mi impresión, mi sensación, pero hay en ciertos campos, ¿no? que aquí al final soy un mandado, ¿no? Y yo lo que me centro es un poco también en luchar por los intereses, por mis intereses, por vuestros intereses, pero tengo también un poco mis limitaciones, ¿no? Bueno, dicho esto, Zegona, que estaba ahí agradeciendo a Oros, empezamos a comprar en diciembre y en enero hemos hablado 2 veces con él, he hablado 2 veces con él, con ellos, y lo he visto mucho más claro y por eso está al 6,6, ¿no? Al final, Zegona, resumiendo de manera muy clara, porque estamos 1 hora de vídeo y aún queda gamma, es una especie de SPAC, ¿no? En Reino Unido, cotizando en Reino Unido, que ya había hecho 2 inversiones en España, 2 inversiones muy buenas, sobre todo pues la que se conoce es Euskaltel, que le vendieron a MásMóvil y generaron pues en 6 años un retorno superior al 70%, ¿no? Que en el sector de telecos no está nada mal, ¿no? Para esos accionistas. En este caso, estaba Vodafone en venta y se deciden comprar Vodafone en octubre del 23, se cierra en mayo del 24, ¿no? Para comprar Vodafone, pues levantan dinero y necesitan 1.200 millones, bueno, son 5.000 millones, 4,8 se financiarían, no, la mayor parte, 4,8 no, 3,8 con deuda o 4 con deuda y luego 1.200 de equity, ¿no? De esos 1.200 de equity hay 300 que los pone Zegona, entonces hace una ampliación de capital a 150 peniques y los otros 900 los pone Vodafone, ¿no? Vodafone Grupo, el vendedor, le pone 900, pone el 75% del capital inicial para vender la compañía. Con el objetivo de que si Zegona es capaz de generar suficiente capital, que es alrededor de 1,4 billón, para retribuir un dividendo, esas acciones se cancelan. Con lo que estamos en la tesitura de que si Zegona genera suficiente capital, va a eliminar el 70%, porque ha habido algo de dilución por el management, el 70% de las acciones en circulación a 150, cuando la acción a día de hoy cotiza por encima de 450, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Pero que además cuando hablas con ellos y ves cómo estaba gestionado Vodafone y lo que ellos han hecho en las anteriores ocasiones y el equipo que hay detrás y lo que están haciendo ya con esos primeros resultados, empiezas a ver, hacer números y decir, vale, es que Vodafone estaba muy mal gestionada, con unos márgenes infinitamente menores que Telefónica o más Orange, y simplemente era porque no se estaban haciendo las cosas bien, ¿no? No había nunca ha habido un CEO local, muchísima inversión en IT, con cosas que no tienen del todo, que ahora puede apalancar Zegona, pero Vodafone España, pero que no se estaban trabajando correctamente. Las inversiones en publicidad pues eran como pongo un anuncio y espero a que la gente venga a mis tiendas, no había proactividad, ¿no? Luego, pues también, por ejemplo, pues Vodafone tampoco son tontos, ¿no? Y saben que en torres, en infraestructura, el múltiplo que te pagan es muy superior. Entonces, lo que estaba haciendo Vodafone España, Telecos, donde tiene un múltiplo bajo, era pagar algo más de lo que debería de pagar, pues por esa infraestructura de torres, ¿no? Y entonces, bueno, pues los beneficios de Vodafone España eran inferiores, que se valoraban a menor múltiplo, y los beneficios de las torres, de un Cellnex, American Tower, por ponerlo en equivalencia, que se llama Vantage, la torrera de Vodafone, pues mayor beneficio. Había muchas cosas, el servicio te lo daban desde Alemania, otras cosas de Reino Unido, que era un desastre, ¿no? Entonces han entrado ellos y ya en los primeros resultados, porque lo tienen desde mayo, en unos pocos meses, 4 meses ya, pues se ha notado, ¿no? Este beneficio. Pero dicho esto no es solo un turnaround, sino es sobre todo pues una tesis financiera donde puedes eliminar el 70% de las acciones en circulación levantando dinero, ¿no? No es solo 1.400 millones para pagar esas preferentes de Vodafone, que además acumulan un 5% anual de coste, sino también hay que reducir algo la deuda porque tienes unos covenants con la deuda que antes de pagar dividendo, pues tienes que reducir al 2,25. Entonces, más o menos tienen que levantar alrededor, en un caso extremo, 2.400 millones, en un caso más razonable, 2.200 millones, ¿no? de equity, para repagar deuda y para repagar a Vodafone y así eliminar el 70% de las acciones en circulación. ¿Qué es lo que ha hecho Vodafone? ¿Qué es lo que ha hecho Zegona? Pues poner activos de Vodafone
como la fibra, fusionarlos, hacer dos compañías, una fusionarla con Telefónica, otra fusionarla con MasOrange y ponerlas en el mercado, ¿no? Esto ya está en funcionamiento, la de Telefónica va muy avanzada, probablemente final de febrero o principio de marzo tendremos ya un comprador y estará cerrado todo antes de que se acabe el semestre, ¿no? Lo mismo, la de MasOrange va algo por detrás, pero lo mismo, con esas dos ventas pues será capaz de hacer todo esto que os estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, al principio la idea era muy clara, pero veíamos algo de riesgo regulatorio, veíamos que probablemente podía no llegar a esa cantidad, y luego, bueno, pues, después de hablar con ellos, volver a hacer los números y entender bien que el proceso regulatorio ya ha sido aprobado, porque a diferencia de, por ejemplo, la compra de MasOrange, o sea, la fusión de MásMóvil y Orange, pues tardó 2 años en Bruselas, pues esto no funciona así, ¿no? Esto funciona por notificaciones en la CNMC y pues estamos en un proceso ya donde el riesgo regulatorio ya está por detrás. El único riesgo es pues, que el Estado pues, tiene 3 meses para revisar cuando vendes, ¿no? Ya se han formado las compañías, cuando vendes esos stakes a minoritarios, pues si es un inversor extranjero, pues el gobierno que invierte más de 500 millones, que va a ser el caso, pues el gobierno puede pararlo, ¿no? Un poco, de todas maneras, esto no es normal en infraestructura, en stakes minoritarios y en compañías no cotizadas, ¿no? Esto sería un talgo de turno cuando los húngaros intentaron comprar y pues el gobierno pues dijo que no podían comprar por bueno, sus razones entendían, ¿no? Entonces, bueno, cuando entendimos bien eso, entendimos además que puede apalancar o que van a apalancar el stake restante y que llegan sobrados pues a esos 2,4 billion y si no tienen alguna otra palanca, pues creo que es una tesis con un catalizador muy claro y bastante, o sea, risk reward, pues muy ajustado, muy lo que estábamos buscando, ¿no? Y por eso, pues rápidamente ha pasado de ser pues una de las compañías por debajo de esas 14 a final de año, creo que pesaba un 1,5, una cosa así, a tener un peso relevante. Y ya, y lo dicho, nosotros empezamos comprando a 320, 315, una cosa así, las primeras compras. Pero claro, con esas dudas de regulatorios, de que realmente podías perder mucho dinero si no salía esto y que era, pues oye, mucho riesgo para mucha recompensa, ¿no? Y cuando hemos entendido todo y hemos visto que además también lo que ha ocurrido es que estos procesos ya se han adelantado, ¿no? Y ya están en mercado. Entonces, bueno, cuando hemos visto mayor visibilidad, pues hemos comprado a 400, pero ya os digo, es que hemos comprado 400 más contentos y más peso de lo que compramos a 320, ¿no? Porque pues tenemos más seguridad. Entonces, lo que es el upside sigue siendo prácticamente el mismo, algo un pelín menor, porque evidentemente comprar a 320 es menos positivo para el fondo, o sea, más positivo para el fondo, perdonad, que comprar a 400 2 meses después, pero el riesgo de que la tesis no funcione, pues ha decrecido pues, significativamente. Entonces, bueno, por eso hemos puesto esa posición y creemos también que es otro año que tiene que funcionar este año, ¿no? Y son muchas de las tesis que vemos que este año tienen un muy buen potencial, ¿no? Independientemente de que Estados Unidos está caro, de que Trump está con su política de hacerse ver, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy personalmente, el equipo también, estamos muy contentos con la cartera. Bueno, esto os lo dejo aquí. Algunos de vosotros pues, os gusta verlo. Yo no le doy tanta relevancia porque, por ejemplo, en Estados Unidos no tenemos un 12%, pero claro, Navios, Golar, no son empresas americanas, son empresas que están cotizando en Estados Unidos por estar en algún lado, porque están en Bermudas, pues son empresas del mundo, ¿no? Entonces, realmente no tenemos nada en Estados Unidos. Pero bueno, aquí podéis ver divisas, que lo dicho, pues Alibaba, que es un 7,5, no es dólar, aunque ahí ponga que es dólar, es renminbi, porque el dólar simplemente es donde cotiza, pero lo que tú tienes que ver es tu divisa euros contra el renminbi, porque si el renminbi se aprecia contra el dólar, pues Alibaba sube y si no, cae. Pues eso es como funciona, pero bueno, la divisa en Alibaba pues tampoco es algo, es más dependiente del negocio que si se aprecia o se deprecia el renminbi. Pero bueno, aquí tenéis para quien quiera verlo y demás. Bueno,
Pasamos a Gamma Global, una horita con Sigma. Vamos a hacer algo más corto, Gamma Global, que probablemente pues hay menos que contar, ¿no? Porque el fondo sigue funcionando bien, como para un poco la idea que teníamos, ¿no? No es un fondo para sacarla del estadio, es un fondo que te tiene que defender pues en esos momentos de incertidumbre y que te tiene que proporcionar pues un rendimiento pues adecuado, que nosotros ciframos entre 3 y 6%, simplemente porque son 300 puntos básicos, un 3% superior a la inflación, ¿no? La inflación queremos que estará entre el 0 y el 3, pues 300 puntos más tiene que ser entre el 3 y el 6, ¿no? Es un fondo de vocación de retorno absoluto, donde intentamos que en ningún momento a 12 meses se pierda dinero, ¿no? A un mes, a 2 meses puedes estar perdiendo dinero porque al final las cosas se mueven, ¿no? Es imposible, si no sería un monetario y entonces no tendrías esa rentabilidad o ese exceso de rentabilidad que estamos sacando al monetario, pero a 12 meses sí que por ahora lo hemos conseguido, que no haya ningún periodo donde genere retornos negativos. Así como en Sigma os estaba hablando de 3, 5 años y insistiendo en que eran más 5 años, pues aquí el horizonte temporal de 12 meses pues es suficiente, ¿no? Y es el fondo que yo había dicho y sigo, que lo fuerte de la casa pues está ahí, ¿no? Porque, oye, el año pasado, por ejemplo, generó más de un 8% de rentabilidad. Pues imaginaros, sí que es verdad que los pisos siguen subiendo. Este año ya es seguro, ya tenemos alguna cosa avanzada, es seguro que terminamos comprando. Pues estamos muy contentos aquí de alquiler. Yo llevo desde aquí desde los 18 años y tengo 35. Imaginaros si he retrasado el proceso de compra, ¿no? Porque, oye, yo creo que era más interesante en esa fase, que además tampoco sabíamos dónde íbamos a estar, pues generar rentabilidad financiera, ¿no? Luego, pues oye, esa entrada pues nos va a quitar una parte importante del ahorro, aunque la palanca pues también es positiva, que especialmente las condiciones que nos ofrece el banco, ¿no? Por ser empleado. Pero bueno, es un fondo donde personalmente, como os veo lo que tengo, pues he estado muy tranquilo, incluso a corto plazo, ¿no? Pero bueno, al resto de la gente sí que hablo de ese horizonte de 12 meses, ¿no? De un año. Es una filosofía de comprar y mantener, mucho más que Sigma, ¿no? Porque os hablaba que en la renta variable, aunque somos inversores de largo plazo, no significa que todos los días, ¿no? Estemos incluso rebalanceando, ¿no? Bueno, todos los días no, pero que sí que seamos más activos en el rebalanceo. Aquí, bueno, pues en los bonos, pues esos bonos no se mueven tanto, ¿no? De precio. Entonces lo que buscamos es una rentabilidad atractiva que normalmente viene de la mano del cupón, ¿no? Entonces tiene mucha menos rotación que Sigma Internacional, pero lo que hacemos es exactamente lo mismo. O sea, lo que hacemos es, entendemos la compañía, entendemos el negocio, hablamos con la directiva, lo vemos todo. Lo único que nos ponemos cuando tenemos que invertir no nos interesa tanto, sino cuán barata está la empresa en el mercado, porque nosotros no vamos a tener ese upside, ¿no? Lo que sí que nos interesa es que ese downside esté muy acotado, ¿no? Y no tenga ningún problema, incluso si la compañía, el negocio no va tan bien como nosotros esperábamos, pues que no tenga ningún problema, pueda ampliar capital, pueda vender activos y nosotros no salgamos heridos, ¿no? Que el que salga herido es el accionista, que es el que tiene que tomar responsabilidad. Pero bueno, el análisis es el mismo. Lo que al final, pues entramos en otra parte, ¿no? Siempre lo diría como que Sigma Internacional, los inversores en equity, los inversores en acciones son compradores de opciones, porque lo que necesitas, ¿no? Puedes perderlo todo o puedes perder, pero lo que quieres es participar de ese upside, ¿no? De que el negocio vaya bien. Y los bonistas somos vendedores de opciones, ¿no? Porque tenemos el upside capado a la prima y si van mal las cosas, pues tenemos un problema. Entonces aquí sí que nos fijamos mucho más en el riesgo, ponemos el foco en el riesgo, porque no tenemos ese upside. Y en Sigma Internacional, en algunas empresas, pues asumimos algo más de riesgo y si no sale bien la tesis, pues oye, por eso tenemos esa cartera, ¿no? De varios valores, pero si sale bien, pues puede cambiar mucho la rentabilidad porque puede tener puede multiplicar por 3, por 4, por 5, ¿no?
Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí tenemos flexibilidad, no es un fondo puro de renta fija, vemos algunas inversiones y también las trasladamos a la cartera. Tenemos alrededor del 7% ahora mismo, que está muy acotado, que en esos niveles nos sentimos cómodos. El compromiso que tenemos es un máximo del 30%, aunque nunca hemos llegado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el 21 pues había más inversión en renta variable. Yo creo que llegamos al 20% de inversión en renta variable porque estaba muy atractiva, ¿no? Y queríamos también participar y teníamos algo menos de renta fija porque no estaba tan atractiva, ¿no? No encontrábamos tantos emisores interesantes con los tipos en negativo, ¿no? Pues ahora ha cambiado. No porque no estemos viendo que la renta variable es atractiva, que también es muy atractiva, como habéis visto en Sigma, que tenemos la posición en máximos históricos, pero claro, porque aquí nos tenemos que poner otro sombrero, ¿no? El del control de la volatilidad, el control del drawdown, entonces no podemos meter tanto presupuesto de riesgo como en Sigma, es decir, entender o asumir que las acciones se muevan, ¿no? Y es que la realidad es que las acciones se van a mover. No puedo deciros, aunque tengo sensaciones bastante positivas para este año, pues es imposible predecir dónde va a estar la acción a un año, porque no solo depende del beneficio, que a lo mejor el beneficio lo podemos estimar, ¿no? Pero también depende del múltiplo. Y a corto plazo, sobre todo del múltiplo. Entonces, claro, pues si el beneficio crece un 10%, pero el múltiplo cae un 20%, de 10 veces beneficios a 8 veces beneficios, pues la acción cae. La acción, o sea, el mercado cae y por mucho que tú digas, está mucho más barata, pues eso es en muchos casos lo que ha pasado, por ejemplo, en Alibaba, ¿no? Que el beneficio ha seguido creciendo o en JD o en Prosus y, y en muchas de las otras que tenemos ahí y la acción no lo ha reflejado, sino que ha habido un de-rating muy fuerte, ¿no? Muy sustancial. En los bonos no. ¿Por qué? Sobre todo en los que nosotros trabajamos. Porque si inviertes en un bono, si prestas dinero a alguien a 3 años, si en 3 años te devuelve el dinero, pues ha generado la rentabilidad. Si por el camino ese préstamo cotiza, ¿vale? Si ese préstamo cayese mucho en el mercado, habría algún listo que diría, pues esto es dinero seguro, ¿no? Compro hoy y mañana me devuelve el dinero porque llega a un vencimiento, tiene un vencimiento. El vencimiento en las acciones es infinito, no hay, es perpetuo. El vencimiento en los bonos que nosotros trabajamos suele ser en torno a 3 años. Entonces, por eso no caen tanto los bonos o no se mueven tanto los bonos, que si no hay un problema del negocio, pues no tenemos, o sea, el bono tiende a quedarse atado, ¿no? Atrapado con una especie de imán, funciona ese vencimiento. Entonces, bueno, pues toda la filosofía de inversión de Gamma, un poco el proceso de inversión, esta slide yo creo que también es interesante, pues oye, generamos esas ideas, tanto promovidas de un poco también como en Sigma, ¿no? Puede ser de brokers, pueden ser de compañeros que tenemos también en renta fija, en Estados Unidos un par que hablamos, puede ser de estudiar una empresa que estamos estudiando, oye, pues esto también tiene deuda, pues vamos a ver la compañía, ¿no? Que nos puede servir para el equity, para la deuda, oye, el proveedor de no sé, oye, ¿no? Un poco surgen así las ideas. Luego entramos en esa fase de estudio, de empezar a ver qué es el negocio, todo al principio especialmente cualitativo, ¿no? Tenemos esas primeras reuniones con analistas o con, la propia compañía. Probablemente empecemos por un IR, ¿no? Para entender un poco mejor el negocio antes de pasar pues, al management. Luego ya empezamos pues a trabajar en nuestro propio modelo. Oye, cuando tenemos entendido todo el negocio, competidores, proveedores, mercados donde está, pues ya tenemos toda esa parte cualitativa para trabajar, para plasmarlo en números, ¿no? Y hacer nuestro modelo y desarrollar lo que es la tesis de inversión. Por supuesto, si nos parece interesante, ¿no? En cualquiera de esos momentos se puede caer, algo que no nos parezca interesante, o incluso cuando entramos en el modelo de valoración, que es cuando empezamos a ver pues si es interesante desde el punto de vista de retorno, ¿no? Riesgo, y si no es interesante, pues se queda en la watchlist y se queda ahí apartada, ¿no? Pero bueno, cuando el desarrollo de la tesis de inversión probablemente pues volvamos hablar con management, ya
una parte más, ¿no? Senior, ya no tanto el IR, que es el Investor Relation, que es un poco el que te explica la historia, sino ya algo más pues directiva. Lo comentamos, lo discutimos, esto es muy rápido y luego pues tomamos la inversión. En este caso, en Gamma Global, pues entramos en el equities, entramos en la deuda. Luego, por supuesto, pues hacemos ese seguimiento y rebalanceo. En los bonos es algo menor, pero en el equity sí. Y en algún momento, pues, o salimos o nos sacan, que es lo que está pasando, como ahora luego veréis. Nos sacan porque nos recompran. Entonces, eso es un poco el proceso de inversión que tenemos en Gamma Global. Mucha gente ¿no? Dice, uff, la renta fija, yo no entiendo de renta fija. No, si nosotros tampoco entendemos de renta fija. O sea, a mí no me preguntes por las curvas, por el bonos de 10 años, por si el steepening, por si no tengo ni idea. Lo único que sabemos es si la compañía, después de nuestra aproximación o nuestra análisis de valor, si la compañía va a pagar o no va a pagar. Y si ese retorno nos parece interesante en nuestras propias métricas. Si aquí de renta fija, de lo que va a decir la Fed, bueno, pues lo seguimos, pero no seguimos por la renta fija, desde luego, lo seguimos por conocimiento de mercado, porque no es lo que nosotros hacemos. No peleamos inflación, no hablamos de macro, no hablamos de los tipos de interés, siempre lo he contado. Cuando estaban al 0,00 sí que es verdad que era algo más complejo al inicio, pero a medida que subieron un poco, no donde están ahora, ni donde han llegado, sino un poco, ya vimos las mismas oportunidades, la misma cartera en Yield to Maturity la teníamos a mediados del 22 con los tipos muy por debajo de donde están ahora, que ahora mismo. Teníamos la misma yield to maturity, convertida a euros. Sí que es verdad que al principio probablemente no la convertía a euros. Las emisiones en dólares hay que reducirle un 2% porque cubrimos la divisa, ¿no? Porque no queremos depender de esa volatilidad. Tenemos un 60%, si no recuerdo mal, del fondo en dólar. Si el dólar cae un 10%, pues nos quita 6 puntos en Gamma. Y yo no sé el dólar si se va a 1,10 o si se va por debajo de 1, ¿no? No quiero asumir ese riesgo, cerramos el riesgo. El riesgo nos cuesta, o cerrar ese riesgo nos cuesta 2 puntos al año, no por las comisiones del broker, sino por la diferencia de tipos de interés, la diferencia del forward, donde está el forward, ¿no? Como los tipos de interés, eso se arbitra, entonces nos está costando un 2% en cada emisión en dólares. Bueno, se tiene en cuenta y se compara una emisión en dólares menos 2% contra una emisión en euros. Y es lo que hacemos para saber que entra en cartera, ¿no? Entonces, anteriormente, como decía, probablemente la ponía a las dos, aunque la hemos cubrido siempre. Luego dije, oye, no tiene sentido poner la yield así, ¿no? Hay que poner la yield real que va a ganar el inversor. Y la yield está ahora alrededor del 7%, ¿no? Lo que no significa que Gamma va a hacer un 7%. Un 7% por un 80 y algo por ciento de exposición a renta fija, pues es lo que nos va a proporcionar la renta fija. Luego tenemos un pelín de renta variable, ese 7%, que si mueve un 10% para arriba o un 10% para abajo, te varía 0,7 menos 0,7 y luego tienes esa parte de, de liquidez que te está pagando pues cada vez menos porque están bajando los tipos de interés y eso sí que es remuneración en cuenta prácticamente, o podemos hacer repos, podemos hacer algún pagaré, pero bueno, es liquidez y ya no está pagando tanto, pero bueno, aún paga algo, no está mal, creo que está en torno al 2,5, 2,75, una cosa así, y luego a eso hay que quitarle las comisiones y eso es el retorno neto para el partícipe, o sea, no hay más misterio aquí, ¿no? Y cuando hacemos ese cálculo, evidentemente la renta fija puede ser que ese año no te dé esa rentabilidad, te dé un poquito más o un poquito menos, porque los bonos, como he dicho, se mueven un poco, ¿no? En el 2023, pues terminamos con terminamos con ese 4,5 y quedó algo por debajo de lo que debería haber quedado. Entonces, pues en el 24 pues se ha recuperado, ¿no? Porque trabajar con vencimientos con devolución de préstamos, ¿vale? Por ponerlo en palabras de todos, tan cortas, lo que hace es que si un año no te sale todo bien, te lo devuelven al año siguiente, a no ser que tengas un problema. No hemos tenido problema en el grueso de la cartera, pues oye, algún bono siempre no va del todo bien, algún bono se mueve algo más, pero que es el grueso de la cartera, que es una cartera diversificada, pues ha funcionado muy bien, ¿no? Y eso es lo que habéis visto.
prácticamente lo que es un fondo casi en línea recta. Hemos tenido al principio ahí en el 22 algo de bandazos, pero bueno, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Ya lo veremos en el drawdown. Es el año donde la renta fija hubieron caídas del 15%, de 20%, bonos de larga duración del 60, del 70% más que las acciones, el bono de 100 años de Austria, por ejemplo. Pero bueno, cualquier bono, incluso los de corto plazo, cayeron, ¿no? Y ahí, pues el fondo se comportó extremadamente bien, terminando con un 3% en el año. Y yo creo que, bueno, pues es un fondo, pues, ¿qué es lo que es? Pues un fondo que probablemente estemos cerca del 6% este año, es un fondo todoterreno, donde pues sirve para esa parte de la cartera. Bueno, cada uno tiene que buscarle su encaje, si le encaja, y esto es pues personal, depende de tu horizonte temporal y depende de tu expectativa de retorno, ¿no? Pero bueno, personalmente, si tengo que comparar los dos, Gamma lo está haciendo probablemente algo mejor que Sigma. Y en Sigma, bueno, también es algo positivo que de aquí pues esperamos generar un retorno algo superior a lo que venimos haciendo, lo cual ya es muy positivo en mi opinión, ¿no? Un 12% anualizado, independientemente de lo que está haciendo el mercado, pues está muy bien. Pero bueno, hemos empezado el año muy bien. La renta fija pues ha ido dando lo que ha dado, o sea, ahí no ha habido nada más que cobrar cupones. Y la renta variable, bueno, pues ha empezado muy bien. La poca renta variable que tenemos con Embracer, con Alibaba, pues ha empezado muy bien y por eso nos ha dado ese extra, ¿no? Hemos empezado el año muy bien y bueno, estoy también muy optimista con la cartera que hay. Aquí, yo qué sé, comparativa con índices son diferentes, ¿no? Pero cada uno, aquí tenéis de todo, pues linkados a inflación, pues corporativos, pues treasuries, de high yield, de poco de todo lo que hemos visto, emergentes. Pero bueno, es un poco por poner en contexto, ¿no? Dónde estamos en términos de rentabilidad y sobre todo de volatilidad, ¿no? Que estamos prácticamente al mismo nivel de los treasuries, que es el activo más seguro, ¿no? Y que son los gobiernos, el gobierno, en concreto este es el americano, y treasuries es corto plazo, no son bonos de largo plazo, pero, pero bueno, es por poner en contexto porque nosotros no hacemos nada de todo esto, ¿no? Lo que nosotros hacemos es diferente y no hay un benchmark, o al menos que yo haya visto. Y de hecho nos va también por esto mismo, porque, bueno, pues atacamos una parte del mercado en renta fija donde no tenemos mucha competencia. Y bueno, además, lo primero, no tienes ratings en general. Y tienes que hacer tú los deberes, entonces muchos fondos ya ahí no entran, no por a lo mejor por hacer los deberes, aquí cada uno trabaja como quiere y sabe, sino porque, bueno, pues hay muchos fondos que por prospect no tienen tienen ese requerimiento de que tienen que tener un rating, ¿no? Pero estas compañías en las que invertimos nosotros, pues son bonos por debajo de 500 millones, más o menos, hay alguno que no, tal, y claro, pues no les interesa tener un rating porque el ahorro que van a tener en cupón lo tienen que pagarle a Moody's y Moody's no es barato, ¿no? Entonces, bueno, son bonos con bastante volumen, pero que mucha parte del mercado pues no puede ir y que nos está pagando ese exceso, esa prima por no tener rating. Lo que no significa que sean malas compañías. Hay 3 compañías que me vienen ahora a la mente que tienen caja neta. Y que el bono ha sido así desde el primer momento. De hecho, ya salió así y está así, literalmente, porque no tiene, o sea, y el negocio está yendo bien, pero quieren estar en mercado. Y como es un bono relativamente pequeño, pues tampoco es un coste excesivo para estar en el mercado, que la gente te conozca, luego en el proceso del IPO, luego también en la estructura financiera, pues te genera más disciplina, pues bueno, tiene una serie de ventajas por un coste que tampoco es importante para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese bono sería investment grade, pero no lo es. Entonces, porque no tiene rating, entonces nosotros nos estamos aprovechando de ese exceso de rentabilidad, ¿no? Bueno, esta yo creo que diapositiva está muy bien. Es un poco la línea superior, pues habiendo hecho ese 6% anualizado, la línea inferior habiendo hecho ese 3% anualizado y donde nos estamos moviendo, ¿no? Y esto es lo que os decía. La mejor manera de saber si estamos positivos o no estamos positivos es viendo
la exposición, ¿no? Fijaros, la exposición en renta fija está en máximos históricos, a pesar de que, como podéis ver, línea azul, la Fed, y línea gris, el Banco Central Europeo, ya han bajado tipos. Y ellos han bajado tipos y nosotros hemos comprado más renta fija. Cuando al revés, en el 2021, ya en el momento en el que construimos el fondo, pues teníamos pues, más renta variable, ¿no? Una renta variable superior. Este gráfico, sí, llegamos al 20, pues sí, pues posible que lleguemos al 23, 24 en algún momento, es posible que llegásemos en el pasado. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible que los tipos estén bajando y nosotros encontremos más oportunidades? Porque nosotros, nuestra inversión no depende tanto de los tipos de interés, a no ser que estén en cero, sino depende más de otros factores. Y esos otros factores pues, son simplemente pues que las compañías emitan bonos, ¿no? Estén en el mercado, y cada vez hay una mayor desintermediación, es decir, el banco en muchos casos pues ya no trabaja como antes, o al menos por requisitos de capital, por un poco sus propias temáticas, y nosotros estamos viendo muchas oportunidades, y por eso tenemos esa exposición y esa estabilidad que creemos que nos dará, ¿no? Si no viésemos tantas oportunidades para generar esos retornos ajustados al riesgo que buscamos, pues tendríamos menos exposición a renta fija, tendríamos algo más de cash, o probablemente pues ahora algo más de exposición a acciones, porque también la vemos muy interesante. Pero, insisto, cuando nos ponemos la gorra o cuando entendemos gamma, primero nos centramos en no perder a 12 meses, luego nos centramos en hacer ese retorno del 3-6%, y para llegar a esos niveles lo que vemos ahora es que esta es la cartera idónea, ¿no? Bueno, este gráfico también está muy bien, volatilidad, pero sobre todo drawdown, ¿no? En el 2022, pues fijaros, la bolsa cayó, esto es el MSCI Europe, índice de renta variable global. Le comenta, MSCI World, perdonad, porque no podemos poner MSCI y podemos el de Bloomberg, que sí que podemos ponerlo. Pero bueno, cayó un 25%, yo creo que incluso los índices cayeron algo más, pero probablemente el dólar se apreciaría, entonces el MSCI, como depende al 70 y pico por ciento del SP, pues no cayó tanto. Pero bueno, 25% de caída, pero es que la renta fija, índices de renta fija también cayeron 10-15%, ¿no? Y en ese escenario, pues la mayor caída, además fue muy puntual, fue del 4. Caídas del 3 sí casi es más normal, caída del 4 pues fue muy puntual, ¿no? Pero en el peor momento, fijaros, ¿no? La línea roja somos nosotros, los peores momentos, y la línea, los otros grises son índice de renta fija y índice de renta variable, ¿no? Para que veáis, podéis comparar también con otros fondos, y en rentabilidad puede estar por encima en este último año, en el 23, pero es que nosotros, insisto, en Gamma Global no estamos buscando generar la mayor rentabilidad, no estamos buscando hacer doble dígito. Para eso tenemos Sigma Internacional, ¿no? Aquí, por eso cubrimos, aquí lo que buscamos es generar una rentabilidad del 3-6%, sin asumir esos drawdowns, ¿no? Esos sustos que contemplan o que van aparejados a grandes rentabilidades. Entonces, bueno, pues una filosofía completamente diferente, muy complementaria con Sigma, ¿no? Porque no hay solape entre los dos fondos, un 7% de renta variable, pero es que además no tiene por qué ser el principal. De hecho, Embracer no es la principal posición de Gamma, ¿no? Porque lo que se ajusta es a volatilidad, a riesgo. Entonces tenemos una serie de parámetros, y entonces esa cartera no está tan correlacionada. Incluso la parte de renta variable, extrapolándola, no está tan correlacionada, porque hay muy pocos valores y no tienen ni por qué ser los primeros en Sigma, ¿no? Entonces la realidad es que cuando Sigma lo hace bien o cuando Gamma lo hace bien, no tiene por qué estar haciéndolo bien el otro fondo, porque tiene otros drivers completamente diferentes, ¿no? Por poner un ejemplo, en el 23 que lo hemos visto, pues Gamma genera una rentabilidad superior a Sigma, ¿no? No así en los otros años. Por lo que, insisto, pues son fondos que sí, gestionamos de la misma manera, de inversión en valor, y la filosofía es similar, pero lo que es la cartera, la materialización de esa cartera, pues tiene unas dinámicas muy diferentes, ¿no? Esto yo creo que también está bien, pero es, bueno, lo que os estaba diciendo, y os he dicho cuando he comparado con índices, que es que no tiene correlación con nada. Si es que
un 0,30 y algo de correlación es inexistente. Un cero de correlación es inexistente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un fondo que descorrelaciona muy bien porque tiene pues otro comportamiento, ¿no? Entonces, cuando cae el mercado, cuando caen, pues no tiene por qué caer, y cuando sube el mercado y demás, pues tampoco tiene por qué subir, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la cartera. Esa TIR la he sacado de lo que tenemos en Singular Bank, entonces no está bien. Está en el 7% en euros, ¿vale? No es el 7,5, es el 7% en euros. La duración también, bueno, pues la duración 2,36, porque la duración tiene un componente también de cupón. Lo que es duración en años, es decir, el bono va a vencer en 5 años. No es duración modificada, ¿no? Cómo se mide por el cupón. Si hay un cupón alto, pues la duración es inferior porque tú ya estás recibiendo parte de ese pago pues en adelantado, ¿no? Si no hay cupón, el cupón cero, pues sí que tiene el mismo significado. Aquí tenemos pues una duración de 2,4, pero en años ahora probablemente sí que estemos cerca del 3, estamos en el 3. Bueno, tenemos ahora un pelín más de lo que hemos tenido antes porque estas últimas emisiones que nos han refinanciado, como ahora veremos a continuación, pues han sido a 2029. Entonces, bueno, pues nos ha extendido un poquito la duración de la cartera. Pero bueno, nombres muy conocidos que llevamos casi desde el principio, que conocemos muy bien, conocemos el equity story, conocemos la parte de la renta fija y estamos en la renta fija porque nos parece pues, más atractiva, ¿no? Lo he dicho, 7-8% de acciones, está más cerca del 7 que del 8, algo de liquidez y mucho bono, ¿no? Flexibilidad de rating, lo he dicho, pues tenemos 50 inversiones en la cartera de renta fija, las principales posiciones pues están más diversificadas que en Sigma, y deuda neta EBITDA 1,5 probablemente cuando actualicemos con los resultados anuales, porque aún no han publicado todas las compañías, pues está incluso por debajo del 1,5, ¿no? Entonces, una cartera muy resiliente, en mi opinión, con un grado alto de inversiones sin rating, lo que no significa que sean más peligrosas, ¿no? Sino simplemente, pues como os he comentado antes, que no tienen rating. Y también una de las cosas, ¿no?, que quería destacar, bueno, lo primero agradecer, ¿no?, a la confianza de todo el mundo, pero cuando hablamos de si pues, el fondo tiene liquidez, si el volumen es un problema, demás, fijaros como de rápido, ¿no?, ha ido evolucionando el patrimonio y no hemos tenido problema para invertir, vender, comprar. Al final, cuando estaba mirando otros fondos que hacen algo similar a nosotros, en Nordics, en Estados Unidos, están todos entre el entorno de 500, 700 millones. Gamma ahora mismo tiene 75 millones, entonces no tiene ningún problema, ¿no? No va a afectar, es decir, este incremento de patrimonio no va a afectar rendimientos futuros. Sí que es verdad que si nos hubiésemos quedado estables desde el inicio, pues no sé, en estos 70 millones hubiésemos empezado el fondo así, tendríamos algo más de rentabilidad. ¿Por qué? Porque, claro, cuando compras la renta fija, esto no es como la renta variable, que tienes un bid y un ask, y tienes un mercado. Aquí tienes que ir a tocar la puerta, hablar con uno, hablar con otro, y normalmente compras al ask, ¿no? Entonces hay algo, a diferencia de algo de rentabilidad. Además, como nos hacen la valoración en Gamma, es de una manera muy conservadora el valorador que calcula el liquidativo. Entonces, bueno, pues siempre empezamos perdiendo, ¿no?, cuando compramos un bono, y por tanto, pues cuando se producen incrementos de patrimonio, pues esa pérdida se queda como permanente, porque en términos absolutos, en términos efectivos, es decir, en euros, no, pero en porcentaje sí, y lo importante de un fondo es en porcentaje. Entonces, bueno, pues este fondo era más difícil de gestionar cuando eran 4 o 10 millones de lo que es ahora. Porque con 4 o 10 millones, pues bueno, pues tener esa relación con el broker, hacer esas transacciones en el mercado, pues cuesta, ¿no? Porque imaginemos que hay un inversor que tiene 5 millones del bono de Diana Shipping, por ejemplo, que esta semana hemos comprado y tenían 5 millones. Entonces, claro, él quiere vender 5 millones y yo, claro, con 4 millones, nosotros con 4 millones no podemos comprar 5 millones, el primero porque más del 100%, pero tampoco podemos comprar 400.000 euros por dólares en este caso, porque es un 10%. Entonces tenemos que comprar 100.000 y ya con 100.000 vamos con un stake grande, ¿no? Con 4 millones. Entonces, claro, si yo le pido
al inversor de 5 millones, que tiene 5 millones y quiere vender, que le voy a comprar 100.000 euros, me manda paseo, ¿no? Es mucho más difícil conseguir que te venda porque quiere una transacción grande. O sea, quiere que uno le compre 5 millones o le compre 2 millones. Nosotros, por ejemplo, esta semana le hemos comprado 2 millones. Entonces, ahí sí. Pero de 100.000 en 100.000 no acaba hasta mañana. Entonces, prefiere esperar y buscar a alguien que se lo haga. Y se lo hacen, evidentemente, porque hay mucho volumen en el mercado, ¿no? El mercado es líquido. Las emisiones, a pesar de ser, pues eso, 300, 400 millones, son líquidas. Y hay transacciones de 5, de 7, de 2, de 3 millones continuamente, ¿no? Pero claro, 100.000, pues te cuesta. Entonces, este fondo, curiosamente, ¿no? A diferencia del de equity, era más difícil de trabajar cuando era un fondo pequeño que ahora que es un fondo grande, que además tienes el broker, si sabe que uno quiere vender tal y tú estás interesado en comprar, te contacta primero a ti porque sabe que te lo puedes quedar todo, ¿no? Y no tiene que ir haciendo 6.000 operaciones y contactando a mucha gente de 100.000 euros. Entonces, bueno, pues bueno, lo dicho, este gráfico era para que vieseis que no hemos tenido ningún problema con la entrada de volumen, que los resultados han sido muy buenos, a pesar de que, claro, hemos pasado de 4 millones a 75, lo cual es un incremento de patrimonio masivo, ¿no? Que por supuesto no me esperaba y que estoy muy, muy agradecido un poco por la confianza y que esperemos estar a la altura. Y bueno, aquí ya casi para terminar, pues explicar el tan buen comportamiento del 2024, ¿no? Lo positivo de estos bonos, que son sin rating en muchos casos, es que normalmente se anticipan al mercado pues aproximadamente un año, ¿no? Porque en general nadie que no sea investment grade o que tenga muchas emisiones en el mercado, que para eso tienes que ser una compañía muy, muy grande y por lo tanto tener ratings, quiere tener una deuda que le vaya a vencer con menos de un año de antelación, ¿no? Es decir, Golar, sin ir más lejos. Bueno, Golar ahora tiene dos bonos, pero Golar no. Link Mobility, pues una compañía donde, por cierto, tenemos equity en Sigma Internacional, que solo tiene un bono. Entonces, claro, cuando este bono tiene menos de un año de duración, el auditor lo refleja, ¿no? Lo refleja en la memoria y dice, oye, cuidado que tiene un año de duración y estos tíos no tienen tanta caja para repagar el bono. Entonces, si no refinancian, quiebra y se quedan las acciones los bonistas. Y si esto sale en la memoria, pues la gente le explota la cabeza, ¿no? Y empiezas a tener problemas, todos te piden más, el proveedor, o sea, si el cliente ya no está seguro contigo, el proveedor ya no está seguro contigo, ¿no? Entonces entras en ese círculo vicioso que no es positivo, ¿no? Y que es bastante negativo para el negocio. Entonces lo que ellos hacen es refinanciarla con antelación y para refinanciarla antes de tiempo, pues no tienen que pagar una prima, ¿no? Todas estas compañías que veis aquí, tanto por querer reducir el tipo de interés, esas de largo plazo, como porque es lo normal que hacen, pues un Navigator, un Golar, un Mobility, que eran emisiones del 25, pues lo que hacen es, oye, te pagamos una pequeña prima, como veis ahí en esas primeras, a cambio de refinanciar el bono y extenderlo. Y bueno, pues oye, tenemos ese extra de rentabilidad de que no solo estamos cobrando el cupón, sino que además nos dan un extra, ¿no? Y ya luego, pues compañías de más largo plazo, pues un Diana Shipping, pues que ven que también el entorno es correcto, pues han hecho lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé, un Mutares que tenía el 27, pues ha pagado una prima sustancial, ¿no? Y bueno, pues así es como también este año nos ha ido tan bien porque hemos tenido muchas recompras, así como el año pasado no, porque aún había una incertidumbre sobre tipos de interés, sobre el entorno. Este año que se ha tranquilizado todo, pues ha aprovechado para refinanciar, sin afectar de esta manera la rentabilidad esperada de la cartera y además dándonos un extra de rentabilidad, como expliqué como explicamos en la carta trimestral, ¿no? Otros bonos que no lo han hecho, pues es un Jaguar, porque tienen pues, muchos vencimientos y esto de hecho es prácticamente un investment grade. Lo que hicimos es en el COVID
lo compramos, tenía mucha más caja que deuda a corto plazo y lo compramos, no recuerdo mal, al 7 o al 8, porque evidentemente pues una compañía de coches y en el COVID, perdón, en el 2022, pues tenía, había ruido, ¿no? Sobre el mercado de autos con todo de la guerra y demás. EdCorp, un ejemplo diferente, esto es un convertible, ¿no? Un convertible significa que tenemos que también ver las acciones. Si la acción a fecha de vencimiento termina por encima de, el strike, del precio de conversión, pues nosotros somos equity, somos acciones, tenemos el upside. Si termina por debajo, somos deuda. Nos devuelven la cantidad, ¿no? Por ejemplo, EdCorp tenía un strike de 10 dólares. Acabó en 12, pues nosotros ganamos un 20% al bono, aparte de todos los cupones que habíamos ido ingresando, ¿no? Si hubiese quedado la acción en 9,5 a esa fecha, pues nos hubiesen devuelto simplemente el nominal que le prestamos. Y bueno, pues en EdCorp ha sido una inversión muy, muy buena para Gamma. Lo que pasa es que había muy poca liquidez en esta acción en concreto, en esta emisión en concreto, sí que había muy poca liquidez porque la mayoría de la gente había refinanciado y nosotros no podíamos comprar más. Y con todo ese incremento del patrimonio, pues había diluido algo el peso, pero bueno, ha sido muy positiva y la inversión que hicimos pues la entendimos muy bien y habría generado o ha generado retornos muy por encima de lo que debería haber sido el bono. Lo que pasa es que no se ha notado tanto en Gamma por el peso que se había quedado insignificante, ¿no? Y bueno, y por último, Nagacorp. Nagacorp normalmente, en un escenario normal, lo hubiesen refinanciado un año antes. Lo que pasa que ellos decidieron no ir al mercado, ¿no? Yo lo he contado muchas veces que nosotros le ofrecimos en partnership o en contacto con otros dos grandes bonistas, casi 30 millones, 20 largos millones al 11% de rentabilidad, cuando estaba pagando un 15%, y el accionista principal pues nos contestó que muchísimas gracias por el interés, pero que era una deuda muy cara, que él se encargaría. Y así fue, él se encargó, él le ha dado una deuda muy barata, al 8% o 7%, al mismo nivel del bono, cuando el bono estaba cotizando en mercado al 15%, en parte también porque esta sí que tenía rating de Moody's y los de Moody's, no sé, la verdad que para tener rating y escribir lo que escribían, no entiendo muy bien para qué sirven, pero bueno, estaban presionando, ¿no? Porque cuando alguien de Moody's te emite un informe negativo, pues como en el research de las acciones, pues las acciones caen. Y cuando nosotros lo veíamos decíamos, pero a ver, y evidentemente aprovechamos para comprar más. ¿Qué está viendo este señor? Porque no puede ser, no tiene sentido. Hablábamos con el management, veíamos, traqueábamos todo y decíamos, no lo entiendo. No, es que si se vuelve a cerrar el casino completamente, ya en el 2024, en enero del 24 o en el final del 23, es que si se vuelve entonces a lo mejor tiene problemas, pero si está prácticamente en caja neta, ¿y por qué tiene que cerrarse mañana si ya el COVID no es algo ni que en China ya se ha reabierto? Bueno, cosas que tienen las agencias de rating. Nosotros preferimos hacer nosotros el trabajo, no depender del trabajo de otros y tener nuestra propia convicción. Por tanto, compramos más al 15% y pues la compañía decidió al final no emitir un nuevo bono, sino el accionista mayoritario dar esa financiación a la empresa a un coste muy, muy atractivo, ¿no? Lo cual es muy, muy positivo para el equity, para los accionistas, pero nosotros nos quedamos como, yo quería otro bono, ¿no? Este bono al 11% hubiese sido una posición muy importante. Dicho esto, es que la compañía está en caja neta ahora mismo y va a volver a repagar dividendos porque es una máquina de generar caja, ¿no? O sea, el EBITDA aquí es caja prácticamente porque los impuestos están por arriba y el EBITDA pues está cercano a 300 millones y este bono era... habían hecho una recompra, si no recuerdo mal, eran 400 y algo. Inicialmente eran 550, pero habían hecho ya una recompra en la cual la mayoría de los bonistas no habíamos acudido a la recompra, ¿no? Pero bueno, el mensaje que me estoy desviando, el mensaje que quería transmitir aquí es que esto que nos ha beneficiado en el 2024, todas estas recompras las seguimos viendo en el 2025. Más o menos estimamos que el 20% de la cartera de renta fija
puede ser comprada con ese extra de rentabilidad, ¿no? Que no es una cosa masiva, pero bueno, que te puede dar ese medio punto, un punto extra de rentabilidad en gama global, probablemente más cerca del punto que del medio punto. Y con esto, uy, esta se me ha ido un poco, pero bueno, con esto acabo. Un vídeo algo extenso, como os gusta, espero, en el que creo que hemos tocado todo. Tenéis cualquier pregunta, me podéis hablar o por Twitter, que estoy más activo que en cualquier otra red, que prácticamente no tengo otras, o por email, ¿no? Y bueno, lo dicho, no lo he comentado, el fondo está prácticamente en todas las plataformas que lo permiten. Nosotros no podemos hacer que Renta 4, que Bankinter o BVA, que probablemente son los únicos tres así que me vienen a la mente, o CaixaBank, que no lo tienen, que los pongan, es pues cosa del interesado, ¿no? Si vosotros le tenéis que preguntar a vuestro asesor o al banco si lo pueden poner. Está disponible en todas las plataformas que quieren porque están literalmente disponible en Inverse Yield Funds, que es el 100% del mercado español. Entonces, pues quien quiere estar está y quien no está. Lo más común es suscribir directamente en Singular Bank, que es la plataforma de Selfbank, o en MyInvestor. Pero bueno, hay también muchos otros, Unbank, que también es algo similar a MyInvestor, y muchos otros, ¿no? Bancos que lo permiten. Mafre, bueno, no es un banco del todo Mafre, pero también lo permite. Banca March y muchos otros, ¿no? Así que, bueno, si tenéis cualquier consulta, aquí estamos y nada, me quedo para actualizar probablemente al final del trimestre un poco la evolución de los fondos, es decir, a principio del siguiente trimestre, en abril, la evolución del cierre del primer trimestre. Y de todas maneras, pues bueno, sabéis que estaré en algunos podcasts hablando de cómo va el fondo, hablando de las impresiones de las compañías y si no en Twitter, por supuesto, también pues activo comunicando y contando lo que vemos, cuando nos equivocamos y cuando no, ¿no? Aquí nadie es perfecto, nadie va a acertar todas las veces y lo más importante es ganar más cuando aciertas que perder cuando te has equivocado, ¿no? Así que nada, con esto concluyo y espero que os haya gustado y encantado si podéis darle algo de visibilidad. Muchas gracias.